me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward darling. Aprovechando que tengo una batería dañada, os quería enseñar cómo vienen por dentro, porque los que ya tenemos unos cuantos años, en su día montábamos este tipo de pack manualmente con celdas individuales como las que estáis viendo ahí. Las primeras celdas me llegaron allá por los 90 y en realidad no cambiaron ni en aspecto ni en estructura. Se trataba de un pack como este que veis aquí, de un Nanotech de 4500 4S, que ahí lo tenéis con el termorretráctil quitado porque esta celda está dañada, de hecho no tiene tensión. Esto, por favor, si cualquiera ve el vídeo, que no lo haga. Solamente se puede hacer en un laboratorio y sabiendo lo que estás manipulando, porque estas baterías en carga son peligrosas. Si las cortáis, cortocircuitáis, provocan calor, humo, desprenden gases tóxicos, residuos sólidos tóxicos. Esto lo hago solo para que veáis cómo es la estructura y porque tengo la garantía de que esta celda está totalmente muerta. Ya veis que la estoy cortocircuitando y no pasa absolutamente nada. Antes de llegar aquí, bueno, pues medí celda por celda, quité el termorretráctil, descargué las que tenían carga. Esto no es para manipularlo sin saber lo que se está haciendo, ni para tomarlo a juego. Me ardió una en el despacho después de una colisión, a pesar de haberla analizado, y tienen su peligro, os cuento cómo va todo el conjunto. Las celdas, como veis en esta que tengo separada, tienen estas pestañas que son complicadas de soldar cuando lo haces manualmente. En su día utilizábamos pasta de soldadura o un poco de ácido para poder unir los terminales, porque las comprábamos tal como las veis ahí, sueltas. No poníamos conector de equilibrado porque en aquel momento los cargadores ni siquiera lo tenían. Los equilibradores aparecieron más tarde como un elemento adicional. El pack viene con la celda individual. Voy a intentar ponerla en la posición que llevaba originalmente, a ver si soy capaz. A ver, esta venía exactamente así. Acabo de separar el terminal, venía pegada en esta posición, vienen pegadas por una cinta de doble cara, que todavía veis los restos ahí. Los terminales vienen doblados y soldados por la parte frontal, llevan esa especie de espuma protegiendo en la parte delantera y trasera, y aunque no se ve, venían con una tira amarilla que yo diría que es Kapton. El Kapton es el nombre comercial de la polimida, un aislante que fabrica DuPont y que se utiliza en máquinas eléctricas. El conector de equilibrado es muy sencillo. El negro empieza en el negativo de la primera celda, el siguiente va al positivo de la siguiente batería, que está, perdón, al negativo de la siguiente batería o positivo de la primera, que estaría soldado en este punto, el siguiente en la otra y así alternativamente hasta llegar al último, que daría la tensión total. Así tenéis tensión de la primera, segunda, tercera, cuarta y del conjunto. Una vez que todo esto está soldado correctamente y tiene el conector de equilibrado colocado en su sitio y los conectores principales en el inicio y en el final, viene el Kapton de protección por la parte posterior, el elemento plástico flexible de protección igual que el delante en la parte trasera, un tubo de termorretráctil que la envuelve y la aprieta, y finalmente el otro tubo que veis ahí de color azul. Así queda finalmente montado. Lo que vamos a hacer ahora es coger solo la celda que está descargada, insisto, a riesgo de ser pesado, nunca con una que esté cargada. El resto lo voy a encintar y lo voy a tirar a un contenedor de reciclado de baterías con la certeza de que no tienen carga, metido en un paquete bien empaquetado. Y ahora voy a cortar este para que veáis lo que tiene dentro. Empiezo por cortar la cubierta exterior, que es de aluminio envuelto en plástico. Es una especie de papel grueso, como si fuera un papel de albal grueso,
con una cobertura de plástico. Esto es el elemento final de protección de toda la celda. Lo que empezáis a ver ahora ahí de color blanco semitransparente es ya el polímero. Es el polímero famoso que le da nombre a la celda. Bueno, sigo quitando la funda, que ya veis que viene bien pegada y bien apretada. Ya da un olor desagradable porque está impregnada, aunque no tiene electrolito, sí viene ligeramente humedecida. Y lo que quiero es que veáis la estructura ánodo, cátodo y polímero. Ahora, cuando retire la funda, ahí tenéis el Kapton, ese material amarillo transparente. Ahora voy a parar y me voy a poner unos guantes porque no quiero tocar los residuos de ácido. Bueno, el nombre del compuesto es más complejo, ya os lo diré más adelante. Ya tengo las manos debidamente protegidas y ahora sigo con la tarea de desmontar todo el tinglao. Vamos a cortar primero lo que queda de envolvente de aluminio y los terminales. Y esto que estáis viendo ya es la celda completa y sellada. Bueno, estos sellos que estoy cortando ahora y ese plástico blanco que veis es el de cobertura exterior. Cuando lo quite completamente vais a ver la celda. Ahí está. Bueno, ahí tenéis la celda. Estoy quitando esas hojas negras que estoy quitando. Son ánodos o cátodos. Vais viendo que la estructura es una estructura como de acordeón, está plegada. Entonces tenemos el plástico blanco, que es el polímero de litio. Luego tenemos esas hojas negras, que unas son ánodos y otras son cátodos. Se podría averiguar cuál es midiendo la resistencia eléctrica de cada uno, porque más adelante os comentaré de qué está compuesto cada uno. Pero ya veis, la estructura en realidad es un conjunto de cientos de celdas. Tenemos ánodo, cátodo, polímero, ánodo, cátodo, polímero. Esta es la diferencia esencial entre la celda de litio-ion polímero, que es esta, y la celda de litio-ion. El polímero en este caso sustituye a un electrolito, que es el que tiene en la batería de litio-ion convencional. Los ánodos y los cátodos, los ánodos son normalmente de grafito, esos negros que vais viendo ahí, y los cátodos, los terminales positivos, pueden tener un montón de composiciones. Pueden ser óxido de litio manganeso, fosfato de litio hierro, óxido de litio cobalto. Ya veis que según la hoja que escoja tengo más resistencia mecánica o menos. Eso depende de que esté escogiendo un ánodo o un cátodo. El polímero, para los que no sois de ciencias, que ya veis que todo el conjunto queda compactado al final con el polímero metido adentro, es un conjunto de cadenas de moléculas unidas, que en general son de compuestos difíciles de averiguar. En concreto esta, que estáis viendo que ahora tengo ahí recogida, yo creo que es de polifluoruro de vinilideno, porque tiene un olor característico y un tacto ácido. El polímero está ligeramente humedecido, y cuando se produce la expansión y la explosión de la batería por hinchazón, lo que ocurre es simplemente que ese montón de ánodos y cátodos que están apretados ahí, como veis ahora que las aprieto con la mano, se dilatan también en condiciones normales y se expanden, expandiéndose también el plástico. De hecho, si lo tenéis en carga y hacéis un corte o se perforan, estáis cortocircuitando una de las microceldas que tiene la celda individual.
Ese cortocircuito provoca la circulación de corriente, el contacto con el aire que tiene oxígeno, una reacción exotérmica, y de ahí es de donde aparece esa combustión. La diferencia funcional con las de litio es mínima, porque en realidad las reacciones químicas son prácticamente las mismas. Lo que se consigue en este caso, eliminando el electrolito y poniendo el polímero, es reducir el peso, que en este caso es mucho más interesante, porque en aplicaciones de vuelo se consigue menos peso. También es cierto que si la batería tiene una alta capacidad de descarga, el cátodo o el ánodo que tengo ahí ha de ser más denso. Entonces, por eso en baterías que tienen muchas Cs de descarga, el peso se incrementa. Se incrementa porque el polímero es más grueso y porque la densidad de los ánodos y de los cátodos es también más elevada. Podríamos decir que la celda es un conjunto de microceldas, y la batería completa un conjunto de celdas formadas por microceldas unidas en serie entre sí. Insisto por última vez en que, por favor, esto solo lo hagáis en el laboratorio y que no enredéis con este tipo de batería, porque se puede tener un accidente y muy grave. Bueno, ya habéis visto cómo es por dentro. Des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est